Queremos ser una iglesia apasionada por Dios, que viva en intimidad con Él, crece mediante el discipulado, evangeliza y sirve con amor al prójimo. Hoy celebramos nuestras raíces y damos gracias a Dios por la semilla plantada en Ronda hace 120 años. Ronda ya había recibido la visita de colportores como Manuel Carrasco, pero la historia cambió de verdad en 1906, cuando el galés John Harris se adentró en la sierra decidido a quedarse en la ciudad soñada. No lo tuvo nada fácil. Le costó muchísimo conseguir un alquiler, pero al final lo logró, pudo traer a su familia. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas una semana después de la llegada de Margaret y los niños, en marzo de 1907, empezaron las amenazas, pintadas en su casa, mensajes intimidatorios e incluso 2 bombas. Uno de esos ataques llegó a aparecer en el periódico El País. Aún así, no se rindieron. Su día a día se repartía entre reuniones en su propia casa y salir a compartir su fe por las calles de Ronda y los caminos que llevaban a los pueblos cercanos, muchas veces acompañado de su inseparable burro. La familia Harris permaneció en Ronda hasta 1921, cuando John enfermó gravemente y tuvo que regresar a su país, donde finalmente falleció. A pesar de todo lo vivido, dejó una frase que sigue inspirando hoy: Dios nos dio el valor para continuar con la obra a la que Él nos había llamado. Fue en 1932 cuando una misionera de las Asambleas de Dios de Estados Unidos llega a Ronda con una misión clara. Sabía que en la ciudad había un grupo de creyentes sin pastor y eso le tocó el corazón. Así que, con mucha fe y mucho trabajo, Mabel, que así se llamaba, se puso manos a la obra. Buscó un local para la iglesia y soñaba con establecer un seminario para formar a líderes españoles. Y el milagro ocurrió. El 1 de mayo de 1932, en Ronda, se abría la primera iglesia de las Asambleas de Dios de España. Pero mi corazón estaba en Ronda. Regresé y paso el camino se abrió. Encontré un garaje espacioso que pertenecía al padre del alcalde. Él fue muy amable. Reparó el suelo y instaló ventanas a la calle. Pero el 1 de mayo de 1932, lo que era un garaje se transformó en una iglesia hermosa. Poco después llegaron los hermanos Thomas, unos ingleses que Mabel había conocido en un seminario en Estados Unidos. Fueron un apoyo increíble para ella. La comunidad creció, hubo bautismo y todo iba en viento en popa hasta que, de repente, estalló la Guerra Civil Española. Tuvieron que salir del país. El Señor oyó el clamor de los creyentes en Ronda. Mientras tanto, Román y Carmita colaboraban en la obra en La Coruña. Al conocer la situación de aquellos creyentes sin pastor, sintieron con claridad el llamado a servir en Ronda. No fue un camino fácil. Su casa fue apedreada y los cristales destrozados. Incluso en el primer culto celebrado en su hogar, la Guardia Civil irrumpió. A pesar de las dificultades, la obra crecía. Los Perrut permanecieron en Ronda hasta 1952. Finalmente, conscientes de su llamado evangelístico, solicitaron al hermano Lamas el envío de un pastor que pudiera continuar consolidando la iglesia que, contra toda oposición, ya estaba echando raíces firmes. El hermano Roy no dudó en responder a la llamada de ayuda de los Perrut. En septiembre de 1951, llegó a Ronda con una visión clara y un corazón dispuesto. Traía consigo 2 grandes propósitos: establecer un lugar digno donde celebrar los cultos y poner en marcha un instituto bíblico que formara a los futuros obreros. Adela también abrazaba su propia visión: impulsar el ministerio de mujeres y fortalecer la escuela dominical. El comienzo no fue fácil,
pero sí profundamente fructífero. En tan solo 2 años, 110 personas fueron bautizados en las aguas. Roy y Adela se entregaban por completo a la obra. En 1955 llegó el cumplimiento del primero de sus grandes anhelos. Se adquirió una granja con 3 edificaciones que pasaría a llamarse Betania. Con el fin de cumplir su propósito de establecer un instituto bíblico formal, tomó la decisión de usar la finca Betania. Por ello, se hizo necesaria la adquisición de otra propiedad en el centro de Ronda para destinarlo a lugar de culto. El Instituto Bíblico fue inaugurado en septiembre de 1968. Roy no llegó a verlo hecho realidad. Falleció en junio de ese mismo año. Aún así, dejó todo preparado, sembrando una obra que permitiría a hombres y mujeres formarse para el ministerio durante generaciones. El Instituto Bíblico permaneció en Ronda durante 3 años. Posteriormente fue trasladado a Madrid, luego a Zuqueca de Henares y en la actualidad se encuentra en La Carlota. Hoy cuenta con reconocimiento civil y es conocido como la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, testimonio vivo del legado y la visión que un día comenzaron en Ronda. En 1972, Manuel Bernal, natural de Rota y formado en el Instituto Bíblico durante su etapa en Ronda, asumió el pastorado de la iglesia junto a María Isabel Bravo. Con valentía y compromiso, ambos recogieron el testigo de una obra ya iniciada, dispuestos a seguir edificando sobre un fundamento de fe. Aquellos años estuvieron marcados por un fuerte impulso evangelístico. Equipos llegados desde Estados Unidos y Suecia se unían con entusiasmo para anunciar las buenas nuevas, aportando ánimo y renovación espiritual a la congregación. La vida en la iglesia florecía en medio de bautizos, bodas, la escuela dominical y las reuniones de mujeres, que continuaban siendo pilares fundamentales. El traslado al centro de la ciudad supuso también un tiempo de prueba, enfrentándose a una mayor oposición por parte de algunos vecinos. Sin embargo, lejos de desanimarse, los hermanos permanecieron firmes, demostrando unidad y perseverancia en medio de las dificultades. Manuel y María Isabel se distinguieron por su disponibilidad constante, su corazón dispuesto a servir, siendo un ejemplo de fidelidad y entrega en todo momento. Respondieron al llamado con valentía y humildad y entregaron sus vidas al servicio del Señor y de su pueblo. Su labor ha sido esencial para el crecimiento espiritual de esta congregación, guiando con la palabra, enseñando con sabiduría y pastoreando con amor. Fueron fieles en los momentos difíciles, cuando las circunstancias eran adversas, cuando el cansancio o las pruebas se hacían presentes. Permanecieron firmes, confiando en Dios y animando a la iglesia a seguir adelante. Con sus vidas han sembrado esperanza, han edificado corazones y han dejado un legado que sigue dando fruto. Y desde el año 2009, nuestros pastores Ezequiel y Mamen se hacen cargo de la iglesia, continuando con el legado pasado generación tras generación y confiando en las promesas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.